Hola, hola ReverQuest maníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en ReverQuest VR, vídeo informativo en el cual vamos a hablar de dos cuestiones, dos noticias breves, una de Microsoft y otra de Pico, y por otro lado dedicaremos un poquito más de espacio, aunque tampoco va a ser excesivo, a Sony PSVR 2, ya que ya sabéis que hoy 7 de agosto sale oficialmente la compatibilidad con PC. Ya en el día de ayer el driver de Steam ya estaba disponible para su descarga y demás, y a partir de hoy el adaptador está en la calle y ya lo podemos comprar aquel que pueda, como ya comentaremos después, y además unido a una cierta polémica nuevamente, en este caso por unas declaraciones que han hecho algunos representantes de Sony al respecto de esta compatibilidad con PC. Bien, pero vamos primero con esas noticias breves. En primer lugar, comentar sobre Pico. Ya sabemos, en el día de ayer salió ese anuncio de un nuevo visor, parece ser por parte de Pico, que comentamos en el canal, y hoy ha salido la imagen que ya tenéis en pantalla, en la cual podemos ver ya una fecha de anuncio de un próximo visor de Pico. Será concretamente en Asia el 20 de agosto de 2024. Y el perfil que vemos claramente por las informaciones que os he ido dando en anteriores vídeos, imágenes y demás, pues claramente son esas Pico 4S o Pico 4 Ultra. Bien, en primer lugar, simplemente comentar sobre esto que a día de hoy no sabemos si este visor Pico 4 Pro, perdón, Pico 4S o Pico 4 Ultra va a salir aquí en Europa, porque hay muchas personas que están dando por hecho que va a salir en Europa, y yo tengo bastante claro que va a salir en lo que son los países asiáticos nada más, porque después del éxito o no que haya tenido Pico en Europa y además no poder haber entrado en el mercado estadounidense, que era su gran ambición, pues no sé yo si va a estar dispuesta a sacar un nuevo visor, pues que después no le reporte, digamos así, los ingresos que ellos esperan de sus usuarios. Por otro lado, ya Pico anteriormente, por las políticas que ha tenido, a mí me presenta muchas dudas a la hora de comprar su visor, sobre todo por el soporte y los juegos fuera de lo que son multiplataforma que nos pueda ofrecer. Y aparte de esto, pues ya digo, yo veo bastante claro que el visor puede ser solo para el mercado asiático, como ya fue las Pico 4 Pro, que no llegaron nunca a lo que es Europa y sin embargo sí salieron en el mercado asiático. En este caso, una forma un poco ahí que yo me enteré casi de rebote, pero estas Pico 4 S o Ultra sí se le está dando un poco más de visibilidad, al menos desde hace 2 días, porque antes de eso solo teníamos rumores. Y bueno, pues estaremos atentos. El día 20 de agosto de 2024 se presentará allí en Asia y ya os comentaré si se va a vender aquí en Europa, qué precio podría tener, etcétera, etcétera. Aunque lógicamente si solo se vende en el mercado asiático, pues tampoco va a tener mucho interés para nosotros. Por otro lado, tenemos como antecedente esa copia o ese clon chino de Apple Vision Pro que ya ha salido al mercado y que no ha salido en el mercado europeo ni estadounidense, solo ha salido en el mercado asiático. Por tanto, pues estas Pico 4 podrían tener el mismo destino. Rápidamente os recuerdo que aparentemente qué características tendría este visor a través de todo lo que se ha filtrado a lo largo de las semanas. Por un lado tendría lentes pancake, tendría un pass-through a color avanzado respecto a las Pico 4, que tendría un sensor de profundidad en base a cámaras, como lo va a tener la MetaQuest 3S, y además de todo esto tendría un procesador XR2 de generación 2, no sabemos hasta qué punto se explotaría, tendría bastante memoria RAM y bueno, pues aparte de todo esto que nombro, pues tendría unos mandos sin aros estilo a los propios de las MetaQuest 3. Básicamente sería una especie, bajo mi punto de vista, tendría algo más de resolución que las Pico 4 y sería una especie de refrito entre unas MetaQuest 3S y unas MetaQuest 3. No creo que un usuario que tenga unas MetaQuest 3 tenga necesidad de comprar este visor, y yo ya en el día de ayer os comenté que yo personalmente tendría que traer una novedad muy novedosa y que yo no me esperase para nada para que yo decidiera comprar este visor. Y también hay que ver también el precio al que lo van a poner, porque estando al salir las MetaQuest 3S, que sabemos que va a tener un precio bastante bajo, tampoco se pueden subir mucho a la parra, salvo que solo lo vayan a vender en el mercado asiático. Bien, pues esto es lo que os tengo que comentar de Pico. Por otro lado, vamos a hablar de Microsoft, porque por fin Microsoft ha dado señales de vida de estar preparando un visor VR. ¿Qué cuestión es la que se nos presenta? Que
he dicho visor VR y lo he dicho de forma incorrecta. Sería un visor, según dicen, de realidad mixta, que además acaban de hacer un trato con Samsung para incorporarle sus paneles micro OLED a ese supuesto visor de Microsoft que se presentaría a principios de 2025. Ahí estáis viendo una imagen que no sé si ha surgido por ahí, pero no sé si será del propio visor o algo parecido. Se intuye que se parecerá a las famosas HoloLens que Microsoft ya sacó hace unos años. Y bueno, pues sí es una buena noticia que Microsoft entre en este mundillo de la XR, etcétera, etcétera, pero a lo que se refiere a nosotros, los usuarios consumidores de VR fundamentalmente, que es lo que más nos interesa, pues tengo yo la duda de que este visor se vaya a poder utilizar en lo que es el ámbito de la VR, porque creo que va a estar muy enfocado bajo mi punto de vista, aunque ya están surgiendo rumores y las personas, pues el IP sube y empiezan a decir que todos los juegos de Game Pass se van a poder jugar en VR con este visor y cosas parecidas, pero a mí me da que va a ser un visor para competir directamente con Apple Vision Pro, con las MetaQuest Pro 2, etcétera, y por tanto yo creo que va a estar más enfocado a eso, la realidad mixta, que a otra cosa. Lo veremos, estaremos pendientes de ello y os informaré adecuadamente, pero tampoco nos hagamos demasiadas ilusiones de que Microsoft ya va a entrar en la VR, etcétera, etcétera, porque tiene más pinta de que vaya a entrar en lo que es la realidad mixta a nivel de Apple Vision Pro que otra cosa. Y entonces nos quedaríamos, si todo se confirma, con que MetaQuest Pro 2 sería el único visor, digamos así, que tendría dentro de su ecosistema, siendo un visor de alta gama, etcétera, contemplado lo que es la VR, que intuyo yo que es, pues lógicamente por el ecosistema que ha creado Meta, estaría incorporada la VR en ese visor también. Pero bueno, veremos lo que ocurre. Seguiremos las noticias, pero al menos ya Microsoft ha dado señales de vida y esto siempre es interesante. Y vamos con lo que quiero comentaros más principalmente en el día de hoy, ya que hoy es el día de la Sony PSVR 2 y su compatibilidad con PC, y quería dedicar un espacio a esta cuestión. ¿Por qué? Bueno, pues ya sabemos que los adaptadores hoy día 7 de agosto ya están disponibles de forma limitada, ahora lo comentaremos, y también sabemos que el driver de Steam para poder conectar nuestras PSVR 2 y nuestros mandos a través de Bluetooth, con las dificultades que ya comentamos ayer, así que esperemos que tengamos suerte y nuestros dispositivos Bluetooth sean compatibles con esos mandos de Sony, con los Sense de Sony, y bueno, pues lógicamente conectaremos el visor a través de ese adaptador con el cable, como ya sabemos. Bien. A todo esto, Sony ha sacado unas declaraciones justo en este momento en las cuales nos comenta que ellos del principio contemplaron desde el diseño de la Sony PSVR 2 la posibilidad de conectarlo a un PC. Lógicamente, esto hay que cogerlo mucho con pinzas. Yo la verdad que me produce un poco de sorna en cierta manera, de risa, porque lógicamente como han sacado su visor con compatibilidad con PC, pues como ya hemos comentado en infinidad de ocasiones, pues no me da a mí la sensación de que lo hayan pensado para tener una compatibilidad con PC en ningún momento. Más me parece a mí que incluso, y lo he estado reflexionando bastante, antes de que saliera este adaptador Ivry, que yo he comentado en varias ocasiones, a este miembro de la comunidad Modder VR, que ha desarrollado drivers, por ejemplo, para las PSVR 1 para poder conectarlas a un PC, cosa que no tuvo compatibilidad en su momento de forma oficial, pues creó un adaptador y fui dando información, etcétera, etcétera, a través de este adaptador, que justamente se parece muchísimo, curiosamente, al adaptador que ha sacado Sony para conectar lo que es la Sony PSVR 2 al PC. Lógicamente yo pensaba que al ser un adaptador oficial traería toda la esplendidez y las características de Sony PSVR 2 a nuestro PC, y que sería realmente una gran apuesta que Sony hacía tarde, eso sí, pero que hacía por la compatibilidad con PC, y de hecho que sus usuarios, aquellos que ya tienen una PlayStation 5 y un PC suficientemente potente, pues puedan darle más uso a su visor. Pero la sorpresa fue cuando, y esto es una de las cuestiones por lo que me da un poco de risa el comentario que os he dicho,
es que nos damos la sorpresa cuando vemos que a través de precisamente este chico Ivry nos enteramos de que el HDR, por ejemplo, que es una de las cosas que no vamos a tener en la compatibilidad con PC, está limitado por parte de Sony a través del firmware, es decir, está bloqueado por Sony para que no se pueda utilizar. No es que no se pueda utilizar en PC, es que Sony no quiere que se utilice, que es muy diferente. Y por otro lado, pues otras características como el eye tracking, las ápticas avanzadas de los mandos, los gatillos ápticos, la vibración del visor, el eye tracking, etcétera, bien podrían haber sido o podrían modificarse y dar compatibilidad a través de software. Pero ¿qué ocurre? Que Sony no le interesa dar esa compatibilidad. Sony le interesa, como siempre, trabajar con sus usuarios exclusivamente, no tener un sistema abierto en el cual podamos disfrutar del visor en plenitud en todas las plataformas. Ellos cogen, te dan la plenitud en su consola, pero cuando sacan la compatibilidad con PC, supuestamente que estaba desde el momento del diseño ya pensada y tal, pues lo que hacen es bloquearlo todo para que, o no desarrollar el software de forma adecuada para que podamos tener toda la compatibilidad posible del visor en PC. Por tanto, a mí esto me parece una táctica bastante clara, una estrategia bastante clara, limitadora de Sony para que su uso solo pueda ser en plenitud en las PlayStation 5 con los juegos de PlayStation 5 y que en PC sí lo podamos utilizar, podamos lucir ese panel OLED que veremos si tiene mucho efecto Mura o no cuando lo usamos en un PC. También esas ápticas, también pues las otras características que están disponibles, unas ápticas básicas como ya he dicho, pero lo gordo, lo interesante, lo que todos esperábamos, lo bloquea. No es que no se pueda, lo bloquea o no lo desarrolla a través del software que podía haber desarrollado. ¿Lo hará en el futuro? Pues no lo sabemos, la verdad. Puede ser que lo haga, yo lo dudo muchísimo. Yo creo que la compatibilidad con PC se va a limitar a esto, a lo que tenemos, y ya está. ¿Lo hará la comunidad modder? Pues puede ser que sí, ya lo veremos también con el paso del tiempo. Pero lo que en ningún caso van a poder hacer, salvo que Sony lo desbloqueara a nivel de firmware, es el tema del HDR. Eso no lo vamos a poder tener. Y lo demás, pues quizá si alguien se anima a hacer ingeniería inversa y dar a través de software la compatibilidad necesaria con OpenXR para que podamos usar el visor en plenitud, pues lo tendremos. Y si no, pues nos limitaremos a lo que tenemos, que tampoco tiene por qué ser malo, también lo digo. Bien. Por tanto, pues estas declaraciones que acabo de comentar de que ellos ya tenían pensado desde el diseño dar compatibilidad con PC, a mí me parece una burda mentira y una forma de tapar no solo esta compatibilidad con PC pues tan limitada, digamos así, sino que además pues no concuerda tampoco con el número de adaptadores para PC que hay en el mercado a día de hoy, porque está habiendo muchas dificultades tanto en Reino Unido como en Estados Unidos para encontrar este adaptador, porque las unidades que se han repartido en los distintos locales de comercio y demás son muy limitadas y al comprarlas rápidamente se agotan. No es porque haya muchas y todo el mundo esté comprándolas y se agote, no, es que hay tan pocas que cuando compran 3 o 4, por ser un poco exagerado, pues ya no hay más disponible porque Sony no ha repartido tantas unidades como serían necesarias. Por tanto, bueno, ellos insisten en que su estrategia de siempre ha sido dar la compatibilidad con PC y que las PSVR 2 se diseñaron desde el principio para que tuvieran compatibilidad con PC. No lo hicieron al principio, seguramente ellos estarían pensando en hacerla justamente en este momento. Pues me parece un mal diseño y me parece que pues nuevamente nos intentan engañar como bobos para justificar lo que están haciendo a lo que es su visor Sony PSVR 2 con malas estrategias, etcétera, etcétera, y ahora queriendo quedar bien con la compatibilidad con PC, cuando la realidad es que es una compatibilidad con PC muy limitada y que la propia, como acabo de decir, la propia Sony limita por muchas partes para que no podamos usarlo en plenitud en el PC, pudiendo ser posible, que es la cuestión. La cuestión es si no fuera posible, pues yo me callaría, pero pudiendo ser posible, Sony lo está limitando. Bueno, pues habrá muchos usuarios que se conformarán con esto. Yo como divulgador y como crítico de estos sistemas y demás,
tengo que decir la verdad, al menos yo siento que tengo que decir a los usuarios la verdad, guste o no guste, disguste o no disguste, y después lógicamente pues podréis juzgar mis opiniones y compartir las vuestras en la zona de comentarios. Pero sí quiero dejar claro que yo en todo momento, porque a mí me dicen mucho, es que criticas mucho la Sony PSVR 2 y eso no es bueno para la VR, etcétera, etcétera. Yo no estoy criticando en ningún momento, si os fijáis en los distintos vídeos, en ningún momento estoy criticando el visor Sony PSVR 2 y os invito a aquellos que decís eso a que veáis mi review completa del visor cuando salió al mercado, que veréis que yo lo valoré muy positivamente. Estoy criticando la actitud de Sony con la Sony PSVR 2 y con todos sus usuarios, con una dejadez impresionante y unas estrategias lamentables. Y que además encima después tienen la osadía de querer justificarlas de forma poco coherente, como ya he justificado o he intentado explicaros alrededor del tema de la compatibilidad con PC, que ellos la tenían pensada desde el principio, por eso nos la dieron desde el principio. Incluso diseñando el visor ya estaban diciendo esto, cuando tenga compatibilidad con PC va a estar chulísimo y no sé qué, pero después resulta que cuando llega el momento, tarde, y encima no, pues no es completa, es una compatibilidad limitada, y por tanto pues nos limita mucho el disfrute del visor en PC. Bueno, pues esta es mi opinión, la he querido compartir con vosotros. Mañana sí me comprometo de forma objetiva, como siempre he hecho, cuando tenga ese adaptador que en teoría me llega en el día de hoy, a hacer un análisis concreto sobre cómo se ve, si vale la pena, si no vale la pena, etcétera, etcétera. El conectar la Sony PSVR 2 al PC, a quién merece la pena, a quién no lo merece, y dejaré atrás para ese vídeo concreto pues mis críticas, digamos así, hacia Sony por su actitud con la Sony PSVR 2, pero que quede claro que yo en ningún momento estoy criticando el visor ni nada por el estilo, al contrario, estoy criticando a Sony porque su forma de actuar no es la conveniente precisamente para que la VR se haga mainstream precisamente. Bien, Revercues maníacos, pues nos vemos, espero que os haya gustado el contenido, espero vuestras opiniones en la zona de comentarios, vuestros me gustas, y si queréis, lógicamente, suscribiros al canal y marcar la campanita en todos, porque de esa manera no os perderéis ningún contenido futuro. Y mirad el catálogo, que hay vídeos para parar un tren de tutoriales, etcétera, para disfrutar de la VR a tope. Nos vemos pronto, que paséis buen día, chao, chao.